Saludos, lo que quiero hacer es compartir unas bases de lo que sería el pensamiento de Deleuze y Guattari. Ahora bien, para hablar de estas bases de pensamiento es fundamental, por supuesto, entender que hay también unas referencias, digamos unos referentes en tanto autores, y que hay que tenerlos en cuenta justamente para aplicarlos a la práctica, incluso cotidiana o de algunos campos, como por ejemplo en el caso nuestro que lo aplicamos al campo del arte. Bueno, para entender estas bases de pensamiento, en el caso de Deleuze y Guattari, es muy importante también acudir a lo que son referentes, antecedentes, contexto histórico y de pensamiento y demás, los autores con los que podemos articular y relacionar. Primero está, digamos, la figura de Nietzsche. Y es importante porque en este caso hay un quiebre histórico que podría como pensador ser parte de lo que marca el comienzo del siglo XX, el final de una era, el comienzo de otra era, y este final y comienzo de era tiene que ver también con la muerte de unos paradigmas como principios universales y el nacimiento de lo que sería una posibilidad de incertidumbres, ¿correcto? Y en este caso entonces, por ejemplo, tal como se narra en el libro de Nietzsche, así hablaba Zaratustra, podríamos referirnos a lo que sería casi que la muerte de Dios como una metáfora, pero que en realidad no habla en sí de un tema religioso, no me parece a mí, sino de la muerte de un ser absoluto en tanto un absoluto en todos los sentidos, un paradigma único y absoluto, o sea, la muerte de una esencia humana universal. La muerte de algo que definiría lo que sería un principio como lo que sería el hombre como medida de todas las cosas y como aquello que sería una categoría aplicada a toda persona de manera absoluta. Que de hecho en el psicoanálisis, sobre todo de Freud, se regresa un poco a esta idea de que hay causas y principios que no importa de dónde vengamos, de dónde vayamos, qué época vivamos y de qué contexto seamos, sino que los traumas van a referir a pulsiones que son universales y aplicables a todos los cuerpos. De hecho, entonces, para abordar este asunto de Nietzsche, vamos a leer justamente algunos apartes que nos demuestran precisamente esta importancia de Nietzsche en el quiebre de pensamiento que va a dar lugar a pensadores y a propuestas como las que harían Deleuze y Guattari. En principio, hay una crítica de Nietzsche a lo que sería la verdad como esa voluntad de verdad o esa verdad absoluta. Y entonces vamos a tomar un libro que es Más allá del bien y del mal, que justamente es muy curioso porque es una frase que en mi tierra natal, en Cuba, cuando alguien digamos que superaba todos los límites o ya no temía de nada, o digamos se atrevía a cualquier cosa, estaba más allá del bien y el mal. Y es curioso porque es cómo se refiere aquí la frase. Y en cuanto a la verdad, pregunta Nietzsche, ¿por qué no más bien la no verdad, la incertidumbre y aún la ignorancia? De hecho, digamos que abrirle las puertas a la incertidumbre o a la ignorancia era algo en ese momento que iba de frente chocando con lo que sería un paradigma occidental de pensamiento, que incluso era un pensamiento que en términos de, por ejemplo, la parte colonial, le angustiaba tremendamente que hubieran culturas que no tuvieran definiciones y categorías absolutas como las tenía en este caso Occidente o digamos Europa. Entonces es curioso porque es una apertura que ahora nos puede parecer muy natural, pero que en ese momento era bastante, digamos, arriesgada, ¿sí? Bastante adelantada, digamos. Entonces, abrirse a la no verdad, a la incertidumbre, incluso a la ignorancia, es algo que marcó una renovación del pensamiento que incluso va muy de la mano con justamente las nociones de incertidumbre que plantean Deleuze y Guattari. De hecho, es curioso porque aquí continúa diciendo o cuestionando si el problema del valor de la verdad se plantó ante nosotros, quiere decir si esa preocupación por el valor de una verdad o por la búsqueda, la voluntad de una verdad en términos del absoluto, se plantó delante de nosotros como una necesidad de la vida, por decirlo así, o si fuimos nosotros quienes nos plantamos delante del problema, quizás aquí se está refiriendo a esa angustia humana por siempre encontrar una lógica y establecer poderes de conocimiento, porque una verdad absoluta siempre implica que alguien la emita y alguien la acepte. Y esa es la base del colonialismo prácticamente. Entonces la verdad sería de quien tiene el poder de sustentar e imponer esta verdad. Entonces la pregunta es muy importante, porque surge esta
preocupación, esta necesidad de verdad, como algo que se nos planta por la vida misma, o somos nosotros quienes nos plantamos el problema? ¿Quién de nosotros es aquí Edipo? ¿Quién es Esfinge? Y aquí entonces abre la puerta, digamos Nietzsche, a lo que sería lo posible. Y a mí me recuerda mucho a esa cuestión de Deleuze y Guattari, que Deleuze trabaja, pero que venía trabajando Guattari fuertemente, sobre todo por el asunto de esquizofrenia y psiquiatría que él trabajaba, en términos también clínicos, digámoslo así, y es la potencia del deseo como algo que no carece de nada, el deseo como potencia en sí. Otra concepción que es importante para entender las bases de este pensamiento, ¿sí? Entonces, el deseo como algo que no requiere, para tener un sentido o una realización, ser satisfecho con algo concreto por fuera del mismo deseo, ¿sí? O sea, no tengo que llegar a un punto de meta, sino que el deseo en sí es potencia y al deseo no le falta nada y no es carencia. Y eso deja abierta una posibilidad, una incertidumbre de un quizás. Y precisamente aquí Nietzsche lo dice, pero lo cuestiona, porque en esa época él se pregunta, ¿quién quiere preocuparse de tales peligrosos, de manera un poco sarcástica, quizás? ¿Sí? O sea, sería un peligro en aquel momento plantear un quizás, o sea, un territorio que es inexplorado, digamos. Ahí el arte tiene mucho que ver y la creación, por supuesto, que también. Y a continuación dice, hay que aguardar para ello a la llegada de un nuevo género de filósofos. Se le está diciendo, no estamos listos aún para abrirnos a un quizás, a una incertidumbre, algo que no sean definiciones codificadas y categorías establecidas. Y llegar un nuevo género de filósofos que tengan gustos e inclinaciones distintos y opuestos a los tenidos hasta ahora. Filósofos del peligroso quizá, en todos los sentidos de esta palabra. Y hablando con toda seriedad, dice él, yo veo surgir en el horizonte esos nuevos filósofos. Ya veía en el horizonte asomarse por ahí, que iban surgiendo y naciendo, asomando sus cabecitas, quizás Deleuze y Guattari, esos nuevos filósofos. Y otra apertura entonces necesaria que hacen este rompimiento paradigmático Nietzsche es incluir el instinto como relación de pensamiento. Tenemos que contar entre las actividades instintivas la parte más grande del pensar consciente. O sea, el pensar consciente implica lo instintivo en un aspecto, en una concepción de racionalidad absoluta, sobre todo occidental, típicamente europea. Esto era algo bastante lanzado y que lógicamente parece guía de direccionamiento para lo que plantearían no solamente el Guattari, sino los pensadores de su época y de la contemporaneidad. Tampoco es la conciencia en ningún sentido decisivo antitética del instintivo, o sea, no hay contraposición entre la conciencia y el instinto. Suponiendo en efecto, y aquí es donde plantea algo muy importante porque él cuestiona esta idea de que el hombre es la medida de todas las cosas y empieza a plantear estas aperturas de la incertidumbre, del quizás, del instinto, suponiendo que no sea precisamente el hombre la medida de todas las cosas. Y esto es importante en cuanto a la medida, porque esta idea del hombre como medida de todas las cosas implica algo absoluto con respecto a la medida humana. ¿El hombre cuál hombre? Pues un hombre específico que se plantearía como único modelo y que implicaría un principio absoluto de humanidad, incluso de hombre, donde no se menciona a la mujer o se supone que está allí incluida. Y en este caso es interesante por la cuestión del cuerpo sin órganos. Recordemos que el cuerpo sin órganos es en principio el huevo, o sea, lo potencial, lo que no ha nacido, porque cuestiona el hecho de que para ser cuerpo tiene que llegar a una medida determinada, donde todos para ser personas aceptadas socialmente tenemos que llegar a un punto de éxito equivalente o a una misma medida de reconocimiento, o tenemos que ser medidos, valga la redundancia, por la misma vara, como quien dice, y en ese sentido ni el hombre es la medida de todas las cosas, ni existe una medida única para toda persona y para todas las cosas. Rizoma en su origen. Que el hombre no podría vivir si no admitiese las ficciones lógicas. Aquí entra el tema también de lo ficcional. Si no midiese la realidad con la medida del mundo puramente inventado, de lo incondicionado. Entonces vuelve y abre una cantidad de elementos posibles coherentes con lo que, insisto, es la base del pensamiento. Por eso es importante, lo pongo como referencia por eso, porque es un antecedente fundamental para entender el pensamiento de Deleuze y Guattari, y es justamente abrirse a las ficciones lógicas y a medir la realidad con la medida del mundo puramente inventado, de lo incondicionado. O sea, si hay una medida posible, es la medida de la no medida, o sea, la medida de lo que no es posible determinar, lo incondicionado, ¿correcto? Y después dice idéntico a sí mismo. Eso idéntico a sí mismo
también me parece coherente con la crítica que le hacen Deleuze y Guattari a la cuestión de la mímesis o la representación, en tanto que algo vale porque representa otra cosa que es lo original y tiene valor en tanto que representa bien ese original, o que nos comparamos por mímesis o por imitación. Entonces yo soy un buen o un mal ser humano en relación comparativa con el ideal de hombre que puede ser planteado por un gobierno o por mi padre, o por la relación incluso mimética, o sea, de semejanza o de parecido o de imitación, porque imito e imito correctamente. En este caso, lo idéntico asimismo se encuentra con otra concepción, para la cual les dejo acá otro video, que es precisamente la concepción que tiene que ver con esa metáfora tan interesante de Deleuze y Guattari, que es la pantera rosa, que no imita nada, que es idéntica a sí misma. Entonces, aquí aparece una base, un antecedente fundamental. Admitir que la no verdad es condición de vida significa, por supuesto, enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valor. Nietzsche venía criticando, cuestionando la concepción de moral y de valor como, insisto, esa categoría absoluta, ¿sí? Diferenciando la ética, que es la posibilidad de cuestionar, digamos, los principios, y la moral, que es ya el esquema establecido de estos principios como hábito, como costumbre o como paradigma o como algo absoluto que hay que implantar en todos los cuerpos. Y en este caso, entonces, admitir una no verdad es lógicamente enfrentarse a estos valores habituales, ¿sí? Y una filosofía que se atreva a esto se coloca entonces más allá del bien y del mal, o sea, no se para de un lado ni del otro, no es dual, está más allá de las categorías morales de lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque no se sustenta y no se amarra a una única verdad. Entonces la filosofía de la no verdad es una filosofía que está más allá del bien y del mal. Los supera. Digamos que no se ata a estas dualidades. Y me parece que nuevamente es coherente con el pensamiento de Deleuze y Guattari. Por eso es importante entonces como contexto Nietzsche. A partir de esto incluso Nietzsche hace una crítica muy fuerte al mismo campo de la filosofía. La critica en varios momentos y critica a quienes son, en este caso, filósofos. Y dice que todos ellos son abogados que no quieren llamarse así. Y en la mayoría de los casos son incluso pícaros patrocinadores de sus prejuicios, a los que bautizan con el nombre de verdades. O sea, lo que dice en esencia es que en realidad hablaríamos de filósofos que parten de prejuicios, o sea, juicios predeterminados que no están dados por una realidad específica, sino que están condicionados, que están definidos de antemano por lo que se supondría que debería ser la medida de todas las cosas, y ese prejuicio le denominan una verdad, la verdad. Entonces prácticamente veríamos que las formas de relación de otras culturas no serían verdades, porque habría una verdad según un prejuicio, ¿sí? Y que finalmente este filósofo es más bien un abogado que lo que va a hacer es sustentar, defender e intentar que esa supuesta verdad, que en realidad es un prejuicio, gane y tenga el poder. Y finalmente hay un aspecto más, hay muchos más, pero bueno, vamos a quedarnos con estos aspectos, que es muy importante y que es la concepción dinámica, no dialéctica kantiana, porque incluso en este caso Nietzsche hace una crítica fuerte a Kant en tanto los imperativos categóricos de Kant, porque Nietzsche está cuestionando todos los imperativos categóricos de donde quiera que vengan, pero justamente no hay imperativo categórico, o sea, no hay absolutos, no hay cosas predefinidas, no hay verdades absolutas, porque la vida está todo el tiempo en movimiento, está cambiando y se está transformando, digamos. O sea, no podemos predefinir de antemano un esquema de vida o un esquema moral o lo que sería una única realidad o verdad, porque la vida está transformándose, está en transformación constante. Y de hecho, él en ese sentido propone la concepción del movimiento, acude a Copérnico para hablar de este movimiento de la Tierra y prácticamente para decir que si de hecho la Tierra en la que estamos se está moviendo, ¿cómo no se va a mover todo lo demás? Entonces, que Copérnico nos ha persuadido a creer contra todos los sentidos que la Tierra no está fija, porque la sensación que tenemos es que la Tierra no se mueve. Esto es algo importante incluso, que va a tener con algunos aspectos de Deleuze y Guattari, y es que la percepción que tenemos de la Tierra es que es quieta, pero fuera de la percepción ni la Tierra siquiera está fija, por tanto nosotros no estamos fijos, estamos en movimiento constante, así nuestra percepción nos indique o nos haga creer lo contrario. Y plantea que Boskovic nos enseñó a abjurar de la creencia en la última cosa de la Tierra que estaba fija, la creencia en lo corporal, en la materia, en el átomo, en ese último residuo y partícula terrestre. Esto es muy interesante también porque las nociones de dinámica, de movimiento,
de, como bien diría en términos del rizoma, de aquello que está en constante cambio y transformación de Deleuze y Guattari, tiene mucho que ver también con esta concepción del movimiento de Nietzsche. Por otro lado, y también como referente de pensamiento que hay que tener en cuenta para acercarse y un poco tener las bases del pensamiento de Deleuze y Guattari, está Jean-Paul Sartre, pero por una cosa fundamental. Primero, porque era una influencia importantísima en Francia y si no eran sartrianos, por ejemplo, por lo menos se acercaban mucho al pensamiento de Sartre, quienes eran contemporáneos a Deleuze y Guattari. Pero sobre todo por algo fundamental, y es que Deleuze y Guattari hacen parte de una tendencia de pensadores que cuestionan lo institucional, que cuestionan la academia como templo, por decirlo así, del saber, ¿correcto? Y en este caso, la influencia de Sartre es muy importante, de Jean-Paul Sartre, porque Sartre es el ejemplo de lo empírico antiacadémico, o sea, un filósofo que se formó de manera empírica. Otro asunto entonces a revisar para entender casi todas las referencias de Deleuze y Guattari es Freud, por supuesto, porque parte de las propuestas de Deleuze y Guattari, venía Guattari ya con eso de antemano, es la crítica al psicoanálisis, en este caso fundamentalmente de Freud. Por tanto, Freud viene siendo la contraparte. O sea, es importante entender las bases de Freud para entender las bases de Deleuze y Guattari precisamente por tensión, ¿sí? Por contravía, digamos. Por otra parte, el pensamiento estructuralista, que viene siendo un posible origen del pensamiento de Deleuze y Guattari, que han sido denominados como postestructuralistas, y en este caso, por supuesto, la manera en que aplican este pensamiento estructuralista pensadores como Lévi-Strauss y Lacan, que además son referencias importantes para entender el contexto de Deleuze y Guattari. Aquí solamente notaremos lo siguiente, en términos que hay una coherencia interesante, en tanto que el estructuralismo plantea que no hay ningún elemento que se pueda concebir por sí solo independiente a una estructura. Esto es muy interesante y en la época, por supuesto que es un salto importante porque implica, no obstante, una concepción relacional del análisis. Quiere decir que entonces está entendiendo que hay que relacionar el elemento con la estructura para entender dónde se ubica, cómo dialoga y cómo asimilarlo, siempre en virtud también, lógicamente, de un contexto o de un campo de relaciones de una estructura. En este caso, entonces, Lévi-Strauss lo aplica a la antropología, dado que, por ejemplo, estudia, analiza y entiende y se acerca, por ejemplo, a las máscaras, pero no como un elemento, digamos, estético, separado, encerrado en sí mismo. O sea, el objeto no está encerrado en sí mismo, en este caso, sino que se analiza y se entiende según la relación que establece con una estructura de relaciones, en este caso de un contexto específico y determinado. Lo mismo Lacan en el caso de lo que tiene que ver con la parte del psicoanálisis, en este caso de Lacan. Y en este sentido sí es interesante porque de todas maneras, incluso en el campo del arte, es muy aplicable desde los experimentos de Ready-Made de Marcel Duchamp, en tanto que sí amplía y nos lleva más allá de aquello absoluto que cuestionaba Nietzsche como la medida de todas las cosas y aquello que se encierra en sí mismo, ¿correcto? Entonces hay que entender que para yo concebir mi cuerpo es importante qué lugar ocupa en una estructura que es distinta, por ejemplo, si mi cuerpo se ubica en una estructura, no sé, del Japón o aquí en Latinoamérica, en Colombia o en mi país de nacimiento en Cuba. Entonces, en ese sentido, la relación estructural es la que va a determinar o a darnos las pistas para concebir el elemento en sí. Claro que entonces ya hay un postestructuralismo que va a ir más allá de las estructuras fijas, que ese es prácticamente el límite de este estructuralismo, digamos, original, y es que las estructuras suelen ser fijas. En el caso de Deleuze y Guattari hay una ampliación sistémica mucho más dinámica y que implica que además hay unos micros dentro de unos macros, ¿no? Dentro de la estructura de mi barrio, de mi ciudad, de mi país, del mundo, y que además eso es móvil y es dinámico. En ese sentido también empieza el tema de lo molecular y lo molar, pero esto vamos a dejarlo en paréntesis, pero solo entender que es importante, digamos, acercarse al estructuralismo para entender entonces esta filosofía de Deleuze y Guattari. Y finalmente, el pensamiento de Foucault, que además tiene un colegaje de percepciones con Deleuze y Guattari. Hay un colegaje, hay una relación muy cercana, muy cercana. Yo siento que no obstante con perspectivas propias de Foucault,
pero que implican toda esta cuestión que va a definir o que va a apuntar a lo que sería finalmente una producción de subjetividad, un control de los cuerpos, desde nociones como lo institucional, esas máquinas institucionales, esas máquinas de control, lo institucional, lo social, las sexualidades y demás, y es muy importante entonces, casi como un referente dialogante, acercarse a Foucault para contextualizar este pensamiento de Deleuze y Guattari.